Gracias, amigos televidentes, por estar en sintonía. Karina González de Rothman es mi nombre, 3 de abril del año 2014. Gracias, Edgar, por estar aquí. Gracias, licenciado Gutiérrez. Un gran gusto. Como siempre, muy polite y muy claras sus columnas. Me impresionaron las de esta semana, y es que en la página 21 del periódico del día lunes, ¿verdad, Edgar? Sí. Está la primera columna y dice: ¿sirven las ideologías cerradas? Ya lo estamos viendo en pantalla. Una gran columna. Hoy sale la segunda parte, página 13 del periódico. El periódico: ¿sirven las ideologías abiertas? Son verdades muy ciertas las que usted ha plasmado aquí, con su puño, bueno, no con su puño, pero con la manera de redactar. ¿Por qué escribir de esto? ¿Por qué escribió de esto, Edgar? Bueno, la primera inspiración vino de un artículo que publicó en el mismo diario, el domingo pasado, el maestro Edelberto Torres Rivas. Él hace un análisis de un libro que acaba de publicarse de Álvaro Velázquez, que se centra en estudiar la ideología de los libertarios y su centro de formación académica, que es la Universidad Francisco Marroquín. Yo el libro no lo leí, solo leí la columna de Alberto el domingo, y pensé que era importante no solo centrarnos en lo que es la ideología de una casa de estudios, sino hablar de la importancia de la ideología o de las ideologías en la época actual en Guatemala, y la necesidad de reivindicarlas. ¿Y por qué? Porque todos tenemos ideología. Hay una... ¿Todos los que hablamos de más tendremos ideología, o quiénes tienen ideología? Pues hay algunos que se dedican, algunos académicos se dedican a cultivar una ideología o a profundizar y desarrollar una ideología, y pues la gente común y corriente tiene formas de ver las cosas, de imaginarse el futuro, formas de vivir, formas de entender la realidad, y esas formas de hacerlo son formas también ideológicas. Originalmente la ideología se definía como la teoría que organiza o que formula las ideas, ¿verdad? Y posteriormente ya los sociólogos, los economistas fueron llamando ideología como el sinónimo de la falsa conciencia. Era una manera de representación de la realidad que uno se hace. Entonces ellos comenzaron a decir: la ideología no es más que agarrar un lente de aumento, o una lupa si usted quiere, y con esa lupa ver una parte de la realidad. Entonces cuando usted emplea esa lupa, puede ver la realidad un poco más en detalle, cómo está conformada esa realidad, pero al hacerlo a la vez distorsiona un poco la realidad. Por eso es que le llaman falsa conciencia, porque se modifica en relación al resto de las partes de la realidad. También se ha dicho que las ideologías son formas de explicarnos la realidad o de justificar un orden establecido. Entonces, viene alguien, vamos a ver, tal vez usted se acordará, hace muchos años, en el Trébol, ahí por el Trébol, por el viejo cine Trébol, había una gran valla y decía: lo que es bueno para el café es bueno para Guatemala. Eso ejemplifica también una forma de gobernar de unos pocos al resto de la sociedad, haciéndoles creer que lo que es bueno para ellos es bueno para todos. Eso que si es desarrollo para un grupito, es desarrollo para los generales. Por ejemplo, traer inversión minera es bueno para el país, ¿verdad? Aunque esté fregando a otros. Entonces eso es lo que le llaman falsa conciencia, o
tratar de distorsionar, dependiendo qué intereses haya detrás, cierta parte de la realidad. ¿Quién influye en el ser humano para tener esa tendencia ideológica? Bueno, hay muchos aparatos de producción ideológica. La escuela es uno de ellos, y es una institución permanente. El colegio, la escuela, el instituto. La escuela como, digamos, como la forma, la enseñanza, las formas de educación, qué se enseña, cómo se enseña. El Ministerio de Educación entonces, directamente. Los valores, ¿verdad?, que de ahí se transmiten. La manera como se aprende la historia, la manera como se entiende la realidad, las relaciones sociales, el desarrollo, cómo participan en este desarrollo indígenas y no indígenas, los criollos, etcétera. Entonces, la ideología lo que hace es organizar, dar una explicación a la realidad. Y esa explicación puede ser para mantener y reproducir esa realidad o para alterarla. Hay otros instrumentos ideológicos, aparte de la escuela en sus diferentes niveles y las distintas corrientes de escuela. Ya hablamos de una universidad, pero hay otras corrientes de escuela, hay otras universidades, hay diferentes maneras de enseñanza en el país. La Landívar un poquito más al centro. La Landívar, la del Valle, una serie de universidades. El Valle muy técnica, tirada a la derecha. La San Carlos, que era de izquierda, que ha pasado por una social, pero ya crisis, no es nada de eso. Ha pasado una crisis ideológica la Universidad de San Carlos. Sí. De eso podemos hablar más adelante. Se tergiversó. Y los medios de comunicación son también una forma de producir ideología. La propia producción cinematográfica en el mundo ha servido para eso. Por eso se habla también de cine alternativo, como aquel cine que, digamos, contradice lo que dice el... ¿Hollywood ha tenido mucho que ver? Hollywood es la gran fábrica de producción ideológica que populariza y la muestra casi como una vitrina, casi como un ejemplo, la forma de vivir de los Estados Unidos. Cuando hay guerras, Hollywood se adelanta y da una explicación para las guerras, ¿verdad?, donde Estados Unidos siempre es el bueno y siempre hay otros malos, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial teníamos eso, ¿verdad? En el pasado teníamos ideologías que querían ser alternativas a la, llamémosle, democracia liberal o al capitalismo. Y de repente salió por ahí el nacionalsocialismo con Hitler a la cabeza, ¿verdad?, y el comunismo. Y entonces, en esa época se dio una guerra de ideologías. Cuando, fue derrotado el nacionalsocialismo, gracias a Dios. Después vino la Guerra Fría, la bipolaridad entre capitalismo y comunismo. Estados Unidos por un lado y Rusia, la Unión Soviética por otro. ¿Esos dos países siguen marcando la tendencia ideológica o ya desde que la Unión Soviética se abrió al mercado, se recuerda a Gorbachev, si no estoy mal, fue, ¿verdad? Sí. Ya se volvió también con bandera gringa con muchas estrellitas? No, entonces justamente esa es una etapa muy importante en la vida y nos influye a nosotros. Porque en el 1989, ocurre lo que se llama una implosión del sistema comunista. Una implosión quiere decir que se destruye desde adentro. O sea, no es Estados Unidos quien destruye el comunismo, ni es una guerra, ni nada por el estilo. Simplemente la sociedad se rebela, ¿verdad? La gente dice, este sistema no nos sirve, y comienza a destruir, a movilizarse, y los grandes aparatos de represión del comunismo, las grandes policías de inteligencia y de espionaje y demás, no pueden reprimir a la gente. O sea, están paralizados. Entonces el sistema se cae solito. Cuando el sistema se cae, entonces viene Francis Fukuyama, que es un pensador gringo que ha influido mucho en esta etapa, y él proclama el final, Fukuyama, y él proclama el final de las ideologías. Y dice, de aquí en adelante ya no hay más ideologías. El liberalismo, el capitalismo liberal no tiene alternativa, entonces no hay con quién competir, ¿verdad?
Y esto, en el caso de Guatemala y Centroamérica, coincide también con el final de las guerras. El final de la guerra en Guatemala se da tardíamente, hasta mediados de los 90, pero en Nicaragua termina la guerra en el 91, o sea, apenas un año, 2 años después de la implosión comunista. En El Salvador también se busca una salida negociada, ¿verdad? Y 4 años más tarde, en el 96, se hace en Guatemala. Y entonces, ¿qué pasa con el final de las ideologías? Bueno, lo que pasa es que pareciera que ya no hay entonces alternativa para la forma de vivir capitalista liberal. Incluso aquí la izquierda se queda sin ideología o se queda muy marginada, digamos, ¿no? Tan marginal que no se le toma en cuenta. O se hace el sistema. O se hace el sistema. Algunos se hacen el sistema para lograr sobrevivir en todo este caos. Exactamente. Entonces ¿qué son los acuerdos de paz en Guatemala? ¿Hay ahí ideología o no hay ideología? ¿Qué pretenden los acuerdos de paz? Y usted cuando lee el acuerdo socioeconómico, cuando lee el acuerdo de fortalecimiento del poder civil, lo que está leyendo ahí es un modelo de democracia occidental. Ahí no hay izquierda, ¿verdad? Ahí es un modelo que es el predominante. Incluso si usted quiere ir un poquito más a fondo y ver el modelo económico y ver el modelo de Estado, ahí lo que traducen los acuerdos de paz es el consenso de Washington de 1990. Estados más pequeños, estados que tienen que contratar ONGs o mecanismos de mercado para dar los servicios. Entonces, en los acuerdos de paz, con todas las cosas buenas que traen, y compañía limitada. Sí. Con todo lo bueno que traen los acuerdos de paz respecto de fortalecimiento del poder civil y tener un Estado de Derecho vigoroso, la parte social, la parte, digamos, económica, la política económica y la política social están entregadas completamente al consenso de Washington. Eso es lo que ahí tenemos, ¿verdad? Y derivado de eso, el caos que tenemos el día de hoy. Bueno, entonces, el fin de las ideologías muchos lo entendieron, bueno, ya no hay entonces por qué pelear, y comenzó a tomar fuerza la idea que la política era parte del mercado y que se hacía política solo si se tenía plata. Por eso es que yo reivindico... Es que el sistema está hecho para que puedan hacer política solo la gente que tenga acceso a dinero, ¿o no? Ahora sí. Y esto es lo que ha deteriorado y ha degradado la política. Y esto es lo que ha hecho que la gente se aleje también de la política, porque política es igual dinero, dinero es igual corrupción. Entonces se va generando un círculo vicioso. ¿Esto ha degradado la democracia? Totalmente. O una palabra muy abstracta que no la terminamos de entender, que se llama democracia. Esto ha degradado la democracia, ha hecho perder legitimidad a las instituciones. Ha degradado las posibles ideologías o los tanques de pensamiento o las ideologías que pudiesen haber quedado, pese a que ya se había dado el final de las ideologías. Porque la verdad es que las ideologías nunca terminan, las ideologías están allí. Entonces cuando se dice llegó el final de las ideologías, no es cierto. No. ¿Verdad? Seguimos pensando de cierta manera y actuando algunos como corresponde. Claro. Lo que pasaba era que ya no había una ideología alternativa al sistema, ¿verdad? Pero eso no quería decir que el sistema fuera bueno, ¿verdad? El sistema ganó por default, o sea, se quedó sin rivales. Pero dentro del consenso de Washington, ¿qué nos impuso? El consenso de Washington lo que dijo... ¿Este mercantilismo que ahorita está en ruinas? No, el consenso de Washington lo que decía era hay que lograr el crecimiento económico haciendo que el Estado sea más pequeñito, que el Estado tenga disciplina fiscal, que el Estado se porte bien, un muñequito que esté allí, que no se mueva, que no moleste al mercado, ¿verdad? Y entonces hay que desatar las fuerzas del mercado, porque estas van a resolver los problemas. Y el mercado solito se va a controlar, se va a regular. Se va a autorregular. Y estas son las grandes mentiras. Eso es un mercantilismo barato, disfrazado. Pues digamos que es un capitalismo fuera de control
que genera más problemas de los que resuelve, ¿verdad? Porque no es cierto que el mercado pueda autorregularse, porque no es cierto que el mercado resuelva todos los problemas. Si fuese cierto, qué bonito sería, porque entonces muchos problemas... gana la potencia, porque si el consenso de Washington se hizo en Washington, capital norteamericana, ganó una ideología versus la otra. Ganó la ideología temporalmente. Los países que siguieron la receta del consenso de Washington, como Guatemala, estamos mal y quebrados. Estamos muy mal. Privatizamos todo, nos quedamos sin recursos estratégicos, se encareció la vida. Es correcto. ¿El desarrollo humano está por el piso o no? Sí, países que dijeron, miren, hay algunas cosas buenas, pero otras no, ¿verdad? Como cuando usted le muestran un menú en el restaurante, no va a comer todo, no va a tomar todo. O eso, pero sin la mostaza, digamos. Va a seleccionar aquello que es bueno para su organismo, ¿verdad? Aquello que no le hace daño y aquello que va a satisfacer su necesidad. Entonces, esos países que hicieron una selección de acuerdo a sus necesidades, esos países les ha ido bien. ¿Ejemplo? Brasil, ejemplo Chile. Chile, a pesar de la influencia neoliberal de los años 70, ya con la concertación con los partidos... ¿Esto ejemplifica bien el consenso de Washington? No sé dónde producción habrá sacado esta caricatura, pero pareciese que sí. Sí. Voy a hacer una pregunta muy atrevida. El consenso de Washington, quien planeó todo, aparentemente hay unas mentes muy brillantes allí, ¿verdad? Que inclusive planean la derrota hasta del propio Unión Soviética, pensaría yo. Ese consenso de Washington ya habrá hecho el consenso para el nuevo orden mundial y habrá planeado la crisis mundial económica que tenemos el día de hoy, y pudo haber planeado de una manera escondida inclusive las guerras al Medio Oriente por el oro negro. Pregunto, ¿qué es el consenso de Washington y hasta dónde pudo haber planeado? No, porque si debilitó todas las economías y le robó al Estado los recursos que lo fortalecían y lo pasó a manos privadas de algunos pocos el día de hoy, unos grandes pícaros, en la gran mayoría, ¿hasta dónde planeó? No, mire, hasta la quiebra del Wall Street, ¿hasta dónde planearon? No. Vamos a ver. Primero. O los mismos actores que planearon el consenso de Washington, porque deben de ser unas mentes muy brillantes, están involucrados en todo este tipo de actos que yo le enumeré. No, mire, el consenso de Washington tenía un propósito para los grandes bancos, y era recuperar la deuda. Punto, ¿verdad? Aquellos que resultaron más papistas que el Papa, que se lo tragaron todo, les fue re mal. Pero de lo que usted me está hablando ya es de la teoría conspirativa, y hay varios autores y varias investigaciones que hablan de un gobierno mundial, ¿verdad? Pero ¿no será que ellos también lo planearon desde allá de la potencia? Y este gobierno mundial no solo es Estados Unidos, es Unión Europea. Son corporaciones, ni siquiera son gobiernos. Digamos que son grandes corporaciones transnacionales que están en energía, que están en telefónicas, que están en industria de punta, explotación de recursos naturales y demás, y por eso le suelen llamar el gobierno invisible, porque son 8 o 9 representantes. ¿Puede ser eso? ¿Ellos van a instaurar el nuevo orden mundial? O el desorden. Ajá. Hay empresas de origen japonés, alemán, estadounidense, inglesas, ¿verdad? Entonces se supone que ellos son los grandes titiriteros, ¿verdad? Eso hasta ahora no se ha logrado demostrar. Hay algunas investigaciones que especulan sobre esto, que hablan sobre el otro. Lo cierto es que cuando vinieron las crisis, o sea, ¿por qué Estados Unidos anda como zombie todavía en materia económica? ¿Por qué la crisis europea, ¿verdad?, tan profunda, la recesión de Europa? Porque de veras hubo una especie de borrachera de capitalismo. Creían que lo podían todo, que podía haber tanta riqueza, ¿verdad?, que era ya imposible detener esta derroche y borrachera. Y como sabemos, con las borracheras, después de las borracheras vienen las resacas, ¿verdad? O las gomas. Entonces eso le ha pasado al capitalismo.
ha tenido momentos de auge y de un crecimiento imparable. ¿El capitalismo ha crecido a pura especulación y dinero ficticio electrónico? Es que ese es la gran ficción que se han creado, ¿verdad? Entonces comenzaron a producir dinero y a generar electrónicamente crédito, grandes transferencias, crédito barato, o crédito no barato, crédito al acceso de cualquiera, ¿verdad? Y entonces generaron unas olas de deuda, ya no en América Latina y de consumo, sino allá con ellos. O sea, ellos mismos se creyeron parte de su consenso de Washington y vinieron los problemas. ¿Quiénes fueron los actores de la época en el consenso de Washington? ¿Quiénes estuvieron ahí? Había un grupo de economistas de Harvard, de Yale, de Columbia. Derecha. Gente liberal. Stanford no pudo haber estado ahí en el consenso de Washington. No, tampoco. Stanford no se mete en esos juegos. Berkeley, tampoco. Ajá. No, eran economistas en lo particular que elaboraron era un memorándum chiquitito de 10 puntos. Y se pasearon en el mundo. Y dijeron, esto es lo que deberían de hacer las economías para salir adelante. Era un decálogo. Entonces lo toma el Banco Mundial y lo toma el Fondo Monetario y dicen, esto es perfecto. Y presionan a los países, y si no haces estos lineamientos no vas a tener crédito y no vas a tener tal proyecto, y comienzan a presionar a América Latina. Así es. Y dentro de los más presionados está el gobierno de Álvaro Arzú, ¿sí? Coincide más o menos con el gobierno de Álvaro Arzú. Coincide, pero viene desde antes, viene desde el final de la democracia cristiana, de Vinicio, ¿verdad? Y comenzamos a vender, por ejemplo, Aviateca y todo lo poquito que tenía el gobierno de empresas, ¿verdad? Yo no creo que el gobierno o el Estado sea un buen administrador, pero creo que sí debe preservar ciertos bienes públicos estratégicos. Puertos, por ejemplo. Puertos, aeropuertos, la riqueza que hay en el subsuelo. No tuvo que verse deshecho de las empresas. Que ya gracias a Dios se recuperaron, trenes. A un gran costo, no ganamos nada y y todavía no le han cobrado a eso, ni le han hecho extinción de dominio a los brillantes señores que le metieron esa deuda al gobierno. A saber, aquí si a usted o a mí, con ese idiotez nos hubieran perdonado esa deuda, ¿verdad? Pero aquí hay gente a la que sí le perdonan ese tipo de idioteces. Entonces de varios millones, ¿verdad? De varios millones. De dólares. Entonces, todavía lo debemos. Todavía hay que emitir bonos, ¿verdad? Y se los vender a nuestros banqueros para que compren la deuda y nosotros podamos pagar. Es un mal negocio, ¿verdad? Para el Estado. Vender y luego recuperar pagando. Sí. O sea, alguien ganó. Unos pocos ganaron, y mucho, ¿verdad? Entonces, pero todo esto que se nos vendió en un cierto momento, como que era la verdad, y como que ni siquiera, porque eran muy hábiles, porque ni siquiera se vendía como ideología, sino es técnico, esto es técnico y es neutro, no conoce ideologías, es lo que hay que hacer. Esta es la mejor ideología, cuando se vende como que no es ideología, como que es neutral, y como que es meramente técnico. Que es técnico. Como que es técnico. Es la peor de las mentiras. Y salieron entonces una gran danza de gurús técnicos en las finanzas y economía. Así es. Que han llevado, entre otras cosas, hablemos de Guatemala, a como está hoy. Así es. A unos niveles de endeudamiento interno y externo muy grandes. Y yo diría una cosa, que, digamos, el gran centro productor de la política económica, la política monetaria de Guatemala, está en el Banco Central, que se dice es la única institución que funciona en el Estado. El Banco de Guatemala. El Banco de Guatemala. Es la única institución que genera carrera, que tiene una burocracia permanente. Y que nos arroja muchas veces datos falsos de la economía. Yo no creo que datos falsos. Lo que pasa es que... Los reales, diario vivir. No, ¿sabe qué pienso yo? Que los economistas del Banco de Guatemala se formaron en una escuela de la economía, y entonces el ente de aumento que ellos emplean para examinar el conjunto de la economía, entonces, solo puede ver a los grandes, no los pequeños. Solo puede ver unas ciertas cosas de la economía. Solo puede ver la macroeconomía, los agroexportadores. Y no ve la microeconomía. Y entonces esa es la realidad del país. Exactamente. Entonces ellos dictan según el lente que tienen a la mano. Y es un lente muy, muy limitado. Nos hace daño el tipo de pensamiento de estos economistas
todavía el día de hoy dirigiendo el desarrollo del país, porque estos señores del Banco Guatemala pudiesen hacer las cosas bien. Hace muchísimo daño, porque su pensamiento es único, es unilateral. Si fuese un pensamiento más abierto a la realidad del país, si en vez de estar encerrados en esa torre de tantos pisos... Linda, con los pisos bien brillantes, muy limpia, muy limpia. Es un ejemplo de lo que debería de la estar. limpieza. Pero si ellos estuvieran más en contacto con la realidad y se dieran cuenta que lo monetario, lo cambiario, lo crediticio no es lo único que mueve una economía, que hay una economía real, que es la perdón economía... que interrumpa, el Banco de Guatemala, la Banca Central de Guatemala, entre las cosas que también sufrieron estas mermas y queda lo que tenemos hoy en el Banco de Guatemala. ¿Está al servicio de los banqueros únicamente o está al servicio del Estado y estamos incluidos los pobladores? Digamos que está reproduciendo... o sea, en la realidad, no en el contexto teórico plasmado en la letra muerta. No, no solo los banqueros. Está reproduciendo un modelo que aquí se implantó en los años 90, ¿verdad? Que es un modelo que privilegia el tipo de cambio para mantener la estabilidad, para que no hayan grandes inflaciones y demás. Y quienes se benefician de eso son los bancos, las grandes industrias y los oligopolios, ¿verdad? Ellos son los que sacan partida de esto. Porque ¿los agroexportadores? Hasta cierto punto. Que casi siempre son los mismos que los banqueros y casi siempre los mismos que los oligopolios. Porque si el Banco de Guatemala, por ejemplo, dejara un poco más libre el tipo de cambio, si no lo estuviese subsidiando, probablemente en vez de 7.70 que tenemos hoy día tendríamos 12, y eso beneficiaría a los agroexportadores, porque tendrían más quetzales, ¿verdad? En tanto que los salarios no se mueven mucho, en tanto que los otros costos de producción... ¿Estaríamos peor? No necesariamente, porque si usted considera que entran alrededor de 5.000... Las importaciones muy caras. Las importaciones encarecerían, pero eso puede estimular la producción interna. ¿Por qué? Porque usted tiene del otro lado, tiene 5.000 millones de dólares que reciben aproximadamente unos 5 millones de guatemaltecos, que son las remesas. Entonces a ellos les abundaría. Y ese dinero estimularía el consumo. Solo que la economía estaría con precios altos, ¿verdad? Al 12 por 1 y no al 8 por 1. Digamos que lo que habría sería una pequeña afección al comercio de importación, porque ese se encarecería, pero usted tendría más dinero para estimular producción interna y comercio interno. Si hubiesen créditos blandos para que incentivasen realmente a la industria en el país, o sea que carecemos por el egoísmo de los banqueros. Pero ese es otro tema. Entonces, mantienen las tasas de interés muy altas porque los banqueros no necesitan prestar a la economía real, porque es el Estado el que se está endeudando todo el tiempo. Entonces, hacen negocio con la pobreza del Estado, cubriendo Esto es lo que yo vengo, cuando debilitan la banca central, entonces ya no es el Banco Guatemala quien le puede prestar al Estado, vedado, sino que es la banca privada la que le presta al Estado. Imagínese esa estupidez. Bueno, pero todo eso nos lo vendieron como técnica, como neutral, como lo que es bueno para el país. ¿Y ese también pudo haber sido un consenso de Washington o esa ya fue una idiotez agregada en el país? No, eso es ser más papistas que el Papa, agarrar el consenso de Washington como que fuera la Biblia, ¿verdad? Y hay que hacerlo así, porque si no nos portamos bien nos van a... ¿Y Estados Unidos hizo eso? ¿Y Estados Unidos deshizo su banca central? Jamás. Solo destruyeron a los otros. Jamás. Para abajo. Sí, la gran ventaja de Estados Unidos es que es el país más endeudado del mundo. Su deuda no tiene límites, pero como son ellos los que producen la moneda con la que se endeudan, no hay clavo. No hay clavo, ¿verdad? No hay clavo. Controlan inflaciones, controlan absolutamente todo. Sí, pueden devaluar su moneda y entonces abaratan su deuda, ¿verdad? Países como El Salvador, que agarraron el dólar como moneda oficial, tienen graves problemas porque no tienen márgenes de autonomía, no pueden ajustar por aquí por allá, están metidos en el patrón. Digamos, El Salvador todavía está a tiempo
de dar marcha atrás, de volver a su moneda, a recuperar la soberanía de la moneda, al colón, ¿verdad? Pero no se animan. El presidente Funes no se animó. Vamos a ver el FMLN si se anima, de veras, ¿verdad? Yo en su primera columna, que a mí me fascinó, la del lunes 31, usted habla aquí con alguien y usted le preguntó, yo creo que por ética no nos puede contar a quién le preguntó, pero dice, hace años pregunté a uno de los patriarcas libertarios, Sí. ¿cómo logró su inversión en energía? Y él le contestó, con tus impuestos. Así fue. Cínico desgraciado. Literal. Literal. ¿Cómo le habrá hecho él? Subsidios. ¿Y qué son los subsidios? Impuestos. ¿No? Entonces, con tus impuestos, le contestó. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Él mismo me dijo alguna vez, hay dos cosas que no es bueno que la opinión pública se entere cómo se hace, porque daría asco. ¿Qué cosas es bueno que no se entere la opinión pública? ¿Cómo se producen las salchichas y cómo se produce cómo se confecciona el menú de impuestos? Ajá. Y cómo se gastan los impuestos, ¿verdad? Porque en los impuestos hay mucho regalo encubierto. Usted y yo hemos oído repetidas veces las críticas que hay a los programas sociales, ¿verdad? Entonces se dice, no hay que regalar el pez, hay que enseñar a pescar, ¿verdad? Pero no se dice y se encubre todos los regalos que recibe un sector privado que ya no los necesita, ¿verdad? Porque hubo muchas políticas de estímulo. Por ejemplo, el azúcar, ¿verdad? Tenemos un cartel ahí cerrado, muy competitivo, pero usted... No acepta competencia de ningún otro país. Usted es ciudadano, yo ciudadano, preferiría comprar el azúcar en otro país porque estamos pagando a un precio como que lo estuviera produciendo India y no Guatemala, ¿verdad? Entonces, hay muchos ejemplos de este tipo. ¿Trigo y el maíz puede ser ejemplo de eso? Trigo y maíz, ¿dónde está la razón de la desnutrición? ¿Por qué la desnutrición se multiplica justamente en los años de democracia? Porque aceptamos donaciones que dizque para balancear nuestra balanza de pagos, entonces lo que sobra a otros países viene aquí, trigo, maíz, cebada, los granos básicos, entonces se subastan al precio más bajo. ¿Y quién tiene acceso a esa subasta? Bueno, cualquier industria que quiera competir. ¿Se vale irse a meter donde uno no cae? Bueno, si usted tuviese capacidad, si tuviese, ¿cómo se dice?, derecho de picaporte en el Ministerio de Economía y sí, pues si un montón de microempresarios quisiesen llegar, que hacen pan, todos quisiesen llegar a comprar ese trigo, ¿pueden llegar en más? Si se organizan, sí. ¿No? ¿O los pueden matar? Bueno, ya estamos hablando de otras cosas acá. Pero mire, el tema... ¿Qué le pasa a esas donaciones? Creo que tocó un tema exageradamente importante. Es que yo creo que es vital esto, porque mire, el asunto del hambre solo se ha tratado como que hay que llevar alimentos, micronutrientes a la gente, hay que enseñarles a manejar sus huertos, todo eso está bien, estoy de acuerdo con eso, pero eso no va a resolver el problema estructural, el problema de fondo, porque el problema de fondo es que la gente le han quitado sus capacidades para producir sus alimentos. ¿Y por qué se las han quitado? Porque están trayendo ese maíz que es mucho más barato, están trayendo ese trigo que es mucho más barato, porque está subsidiado allá y está subsidiando aquí a las industrias. Entonces, claro, no hay manera de competir con ellos. O sea, es como, no sé, si nos ponen a competir con la selección de España, con nuestras capacidades técnicas y de alimentación, no podemos competir, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente está matando a la gente de hambre, pero nadie le está poniendo cuento a eso. ¿Quién compra ese maíz y ese trigo subsidiado que viene de otras partes del mundo? Las grandes industrias, la industria avícola, la industria de harina. ¿Y concentrados? Sí, concentrados. Estos son los principales clientes, ¿verdad? ¿Y quién no debería o quién no debiese estar comprando? Es que mire,
¿Cuál es la lógica de Estados Unidos? ¿Cuál es la lógica de Europa? La lógica de ellos es, miren, aquí nosotros no vamos a dejar que terceros países nos den el centro del plato de la comida, ¿sí? Nosotros, eso se llama soberanía alimentaria a nivel nacional. Nosotros vamos a producir nuestra comida. Aquellos que nos produzcan los postres, ¿verdad? Lo que viene después, pero lo central del plato no, eso lo producimos nosotros. ¿Es caro hacer eso? Es caro. Entonces hay que destinar fondos para mantener esa producción y por eso la subsidian. La subsidian, entonces tienen sobreproducción, entonces lo que sobra es lo que regalan. El problema nuestro es aceptar esos regalos, porque esos regalos, ok, está bien, hay una parte que puede venir para la industria, de acuerdo, pero entonces entonces hablemos de mercado, no hablemos de regalos. Con esos regalos de ese subsidio se está estimulando a que un sector de la población o ciertas familias de la sociedad guatemalteca que no eran nada hace 100 años y sin menospreciar a los que no tienen nada, sean un gran conglomerado el día de hoy que quita, pone presidentes, amenaza con dar golpes de Estado, se habla que evaden impuestos, que son una oligarquía adjunta porque aparentemente son unos nuevos ricos que no aparecen desde hace 500 años, desde la época de la conquista. ¿Los propios Estados Unidos han fomentado este tipo de lacras aparentes en nuestro país? Son los impactos... es con salud, uno y dos de Gringolandia está autorizado, ese tipo de desgracia está autorizado en el país. Sí, sí, y nosotros culpables de que lo recibimos y lo manejamos así, ¿verdad? Esa es la gran... Y más serviles los presidentes que no hacen nada. Esa es la gran traición de los políticos, ¿verdad? Permitir este tipo de cosas, porque cuando usted permite como política este tipo de subsidios, de regalos, de distorsiones del mercado, lo que está haciendo es matar de hambre a su gente. ¿Cuál es el deber de un político? Velar porque la gente tenga comida. ¿Político o del presidente de turno? De los políticos, porque esto no es solo cosa de un presidente, ¿no? Esto es cosa que se debería debatir en el Congreso. ¿Por qué ese tema de esas subastas de granos todavía no están reguladas? Bueno, porque ni siquiera el público conoce esto. Y el presidente que se atreva, pues se puede ir a Nueva York extraditado, o puede estar en Panamá extraditado, o puede ser que no sea el próximo presidente del país. ¿Hasta dónde llega este poder? Mire, es un poder tal que ni siquiera se habla de esto en los medios de comunicación. Y tienen menos de 100 años esas familias. Aquí se habla mucho de... 30 años de estar haciendo riqueza. De esta manera con donaciones. De esta manera sí, porque en los años, o sea, estamos hablando del sector industrial que generó la Revolución de Octubre. O sea, estamos hablando de un sector que comenzó a crecer, a expandirse a través de políticas de estímulo industrial desde los años 40, o sea, tienen alrededor de 60, 70 años. ¿Sí? Nuevos ricos. Son los industriales de mediados del siglo XX. Nuevos ricos que se creen oligarcas. No, que son tenazudos. No, o sea, yo estoy de acuerdo con que se estimule un sector industrial, necesitamos generar una planta industrial, pero los estímulos, como todo en la vida, son temporales. No pueden ser para siempre. No pueden ser para siempre, ni se pueden generar privilegios más allá. Para siempre. Para siempre, y sobre todo, ¿sabe qué? A costa del hambre de 2 millones de guatemaltecos. Es que ya no es hambre, ya es la muerte de la falta de alimentos. Por eso, es condenar incluso a la mutilación del desarrollo humano. Y estos señores que son brillantes, ¿verdad? Que ven mucho el derecho de su nariz, han de ser grandes empresarios que manejan muy bien la economía. Estos mismos financian políticos que tienen que estar ahí para que el status quo quede impecable. Luego. Y cuando estamos hablando de estos datos, estamos hablando de hechos reales que ocurren y que explican por qué hay pobreza, por qué hay desigualdad, ¿verdad? Pero todo esto tiene una envoltura, una explicación, una forma, es un dulcito envenenado que le viene muy bien envuelto con moñita. Y esa explicación, esa moñita, esa envoltura es lo que llamamos ideología, ¿sí?
Cuentos, son puros cuentos. La ideología es puro cuento, así como la economía era puro cuento. Porque le presentan a uno, ¿cómo decir? Le ocultan a uno la esencia de las cosas, ¿verdad? Antes de terminar y que lea este último párrafo, la pregunta es, ¿y usted, que es una personalidad que tiene la oportunidad de viajar a diferentes partes del mundo, de poder estar invitado a diferentes foros, de hablar con personalidades, ha expuesto la realidad del país así como me la está diciendo hoy a mí y a muchos millones de televidentes? Sí, claro. Y les viene guango. A otros países. Y le hacen cara de susto, no lo sabía, ¿no? ¿Qué cara le hacen estos cuates? No, es que en cada país se cuecen habas, ¿verdad? Cuando usted llega a Banco Mundial, o usted llega al BID, o usted llega a Washington y usted les dice, miren esto, así está, que hacen cara de susto. Como que ponen la barba en remojo. Como que la gente no es un tema que se debata, ¿verdad? Y no hay mucha información circulando sobre esto. No se debata porque es un mito. Porque está bien así. Mire, a veces no es tan importante lo que se dice en los medios de comunicación como lo que no se dice. Y entonces, como vivimos a salto de mata, de escándalo tras escándalo, y corrupción aquí, corrupción allá, y danzas de millones, bueno, eso es un circo que distrae al pueblo, que distrae a la sociedad. Mientras los verdaderos problemas son estos. Están ahí y nadie los saca. ¿Desde cuándo recibió el país la primera donación de granos? Eso viene desde los 80, mediados de los 80, sí, mediante un programa que se llama PL 480, y ha ido incrementando. Y al principio se consideró que era bueno, y puede ser bueno, ¿verdad?, si está bien orientado. Si fuese más abierto, no tan direccional. Si fuese más abierto, si al mismo tiempo que recibimos eso para la industria, porque hay un tipo de maíz, hay un tipo de trigo que es para industria, no es para alimento directo, ¿verdad? O para alimentar animales y demás. Si al mismo tiempo nosotros protegemos nuestra producción interna, aquello que da de comer a la gente. Porque el maíz, que se dice es improductivo, es que la gente debería salir de eso porque es atraso, eso es lo que permitió que la gente pudiese crecer y pudiese desarrollarse, porque no es solo el maíz, son los cultivos asociados al maíz. Frijol. Donde viene el frijol, donde viene el ayote, donde viene el chile, o sea, una serie de micronutrientes que se complementan y que dan una alimentación completa. Pero cuando se pierde el maíz, entonces se pierden muchas otras cosas. Y por eso se habla en Guatemala de hambre verde. No es el hambre del África, donde es desierto, desierto, desierto. No, aquí hay riqueza, aquí hay condiciones para producir, pero han matado esa producción con esas políticas económicas, con esos lentes de aumento. Va bien la economía, ¿va? Las cifras macroeconómicas van bien, pero a la gente le va mal. Y entonces yo prefiero que la economía vaya mal, pero que a la gente le vaya bien, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos esa dirección de economía y nos la venden como que es técnica, que es neutral, entonces dicen, yo digo, que es esa es la mejor y que es cierta. Esa es la mejor ideología, ¿no? Desgracia, muy bien. En la columna del día de hoy, lo vamos a poner en pantalla, opinión, página 13, jueves 3 de abril, cabal dice, y Otto ya la había puesto entre corchetes, porque ya la había comentado en su programa, ahora hay una sola ideología cerrada, dominante y totalitaria que no admite competencia. La del dinero invadiendo todas las esferas de la vida social y política. El dinero no es malo, son alas para volar, o sea, un medio y no un fin. Las alas no son el espíritu que dicta la misión. Claro, en estos tiempos con dinero se hacen partidos, se ganan elecciones y se mata civilmente. O bien, se preserva el prestigio del criminal comprando impunidad. Es demasiado brutal, debe tener un límite. Así cierra usted hoy. Sí. ¿Qué quiso decir? Bueno, lo entendí, pero ¿qué quiso decir? Lo que quiero decir es que si nosotros queremos cambiar este orden de cosas que están matando a la gente, los cambios se hacen por la vía económica,
pero cuando usted tiene tales reglas, tales privilegios, no va a poder mover el mercado, no lo va a poder mover. Entonces va a tener que hacer política. Y si para hacer política usted necesita otra vez 300 millones de quetzales, 500 millones de quetzales... Me van a financiar los mismos desgraciados entonces, que tienen todo así. Entonces ya estamos cerrando el círculo. Entonces lo que estoy diciendo es, recuperemos principios, recuperemos valores, recuperemos ideologías que no son malas, son modelos de vida, de sociedad, ¿verdad? Que podemos estar no de acuerdo, que esa es la gran ventaja que nos ofrece la democracia. No nos vamos a matar por eso, ¿verdad? Sino que vamos entre todos a construir algo que nos permita vivir dignamente a todos, no solo a unos pocos. ¿Y cuánto faltará para que eso suceda? Primero, para que comenzamos a debatir sobre esas ideas. Primero hay que debatir y hay que desnudar el sistema. Y es cómo Primero funciona. Que el guatemalteco se dé cuenta de la realidad, porque Sí. hay muchos que ni saben que esto existe. ¿Cuánto faltará para cambiarlo? Es cosa de conciencia. ¿500 años? No, porque mire, hace 40 años, hace 30 años, 40 años, aquí la gente moría por ideologías. ¿Sí? La mataban. La mataban y mataba. Y hubo gente que se fue a la montaña, hubo gente que hizo sacrificios enormes, no por dinero, No. por mística, porque creía en defender ciertos valores, ciertos principios. Bueno, hay una generación allí que hizo cosas no por dinero, sino porque tenía mística. En la medida que nosotros vamos recuperando eso, y se organiza la gente ya no por dinero, o no porque le van a pagar el desayuno o le van a pagar el pasaje. O 100 el día. Entonces en esa medida la gente se va empoderando. Entonces ya no es un voto, ya no es un cliente más, sino que es un ciudadano. Es muy difícil, es fácil decirlo, es difícil hacerlo, porque hay mucha gente que sí tiene necesidad y no hay otra opción que aceptar la lámina, que aceptar el dinero y dar su voto. Pero este canal, este programa suyo, llega a muchos guatemaltecos y guatemaltecas que están, y eso está medido estadísticamente, están en 60, 70 ciudades, centros urbanos, y es una nueva clase media, son nuevas clases medias, hay muchos indígenas, muchas mujeres a cargo de hogares, están interesados en el estudio, ellos de veras se quieren superar. Todos estos guatemaltecos y guatemaltecas que forman la tercera parte de la población económicamente activa, no necesitan extender la mano a los políticos o a los empresarios, a los oligarcas para que les den que comer, porque ellos lo han hecho con su propio esfuerzo. En la medida que ellos, de sujetos económicos y sociales que son ahora, pasen a ser sujetos políticos, van a comenzar a transformar las cosas. Por eso es que este canal es tan importante, y que estas cosas las oigan y las vean ellos, porque ellos son los sujetos del cambio. Desafortunadamente, los pobres de los más pobres no pueden en este momento, pero tenemos esa columna vertebral que puede ir moviendo las cosas. ¿Usted cree que la clase media nueva puede ser la que haga el cambio algún día en el país? Las clases, es la que tiene que resucitar de la inanición. Sí. Son los que tienen los privilegios de haber ido a la escuela, de tener trabajo, de comer y de poder tener de casa, de salud y tiempo para pensar. Es que aquí la gente pobre tiene tiempo para sobrevivir 24 horas. ¿Verdad? Y se acaba el tiempo de sobrevivir. Mire, mis papás, una clase media baja, ¿verdad? Mi mamá, pequeña comerciante, que decía, bueno, yo apenas llegué a 5º año de primaria, pero mi ilusión, mi sueño, es que mis hijos sean profesionistas. ¿Qué quería decir para ella? Que sean maestros, que sean bachilleres. Ni siquiera pensaba que llegáramos a la universidad. Pero había un sueño, ¿verdad? Que la siguiente generación sea mejor que la anterior. Los pobres ahora no pueden soñar eso. No pueden soñar eso porque el ciclo de vida se reproduce cada 24 horas. Si usted no trabaja y no tiene dinero para comer, ese día no come. Nadie le va a asegurar que tiene un empleo fijo, que tiene prestaciones, que va a recibir su aguinaldo a fin de año. Nadie. Entonces, esa precariedad hay que cambiarla. Y hay que cambiarla modificando ese sistema económico que tenemos, que es brutal y que es opresor. Es otra forma de dictadura.
la dictadura del hambre, Dictadura democrática. con la fachada de la democracia. Ajá, buena onda. Muy bien, gracias licenciado Gutiérrez, excelentes columnas, lo felicito, gracias por haber aceptado la invitación. Sé que es una persona muy ocupada, qué bueno que estaba en Guate y no andaba diciéndole las verdades a todos esos sabios, monos sabios de allá afuera, de las otras partes del mundo. Gracias por haber aceptado, de verdad. Les pido por favor que sigan en sintonía, que regreso en breve.